Amnistía Internacional. ¿Qué puede hacer la UE con relación a la crisis de derechos humanos en Cuba? En víspera de la llegada a La Habana de Eamon Gilmore, la organización no gubernamental Amnistía Internacional instó al representante especial de la Unión Europea a abordar la crisis de derechos humanos que vive la isla. En una serie de posts en la red social X, Amnistía propone a Gilmore que haga un llamado público al régimen cubano para la liberación inmediata de personas injustamente encarceladas. La organización menciona a varios presos políticos, entre ellos al líder opositor santiaguero José Daniel Ferrer, los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael El Osorbo Castillo Pérez, el sacerdote yoruba Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro. Amnistía Internacional también pide a Gilmore que se reúna con defensores de los derechos humanos de dentro y fuera de Cuba, asegurándose de que sus voces sean escuchadas. Durante su visita, el representante de la UE debe además instar a Cuba a respetar los derechos humanos de inmediato, así como actuar por una Cuba sin represión, subraya la organización. Amnistía hace referencia a una declaración publicada en mayo pasado, publicado en vísperas de la reunión del Consejo Conjunto de la Unión Europea con el régimen de la isla, en el que, junto a otras 7 organizaciones, pidió al alto representante de la UE, Josep Borrell, poner los derechos humanos en el centro de las relaciones con Cuba. Gilmore sostendrá encuentros con las autoridades cubanas entre el 22 y el 25 de noviembre, en unas jornadas enmarcadas en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado por Bruselas y La Habana en 2016. El turismo no despega en Cuba. Según cifras oficiales al cierre de octubre, poco menos de 2 millones de turistas habían llegado a Cuba. La cifra supone que es prácticamente imposible el cumplimiento de los 3.5 millones que esperaba el gobierno comunista. Costa Rica, Cancún y Jamaica lideran el crecimiento turístico en el Caribe, mientras Cuba continúa a la cola en la recuperación con múltiples problemas relacionados al sistema sociopolítico existente. Si eso es así, ¿cómo es posible que tú puedas pensar en un turismo? Cuando en Cancún, en Dominicana, lo que sobra es la comida. Es decir, no se puede hacer turismo en un cementerio. Según cifras oficiales, a falta de 2 meses para cerrar el año, la isla había recibido 1.973.085 viajeros internacionales desde enero, muy lejos de la meta de 3.5 millones fijada para 2023 por el oficialismo. Es evidente que en lo que queda de tiempo, la Junta de La Habana no va a poder lograr la meta que se autoimpuso. Una meta que a mi juicio era irreal desde el momento del arranque, y con la incapacidad innata que tiene el comunismo para todo lo que tenga que ver con la economía, pues era una muerte avisada. Las causas de la caída turística en la isla son complejas, pero muchos expertos convergen en describirlo así. Eso no tiene remedio. Un país que no produce nada, que no da nada, que está en crisis total, un país que colapsó, no puede ser un polo turístico muy atractivo. En el informe correspondiente a octubre, publicado el lunes por la Oficina Nacional de Estadística e Información, se observa en el rango de llegadas de visitantes una baja desde enero, con 249.225 visitas, que se recupera en marzo, que subieron a 263.470, pero la caída en picada continúa. No solo es que no se logrará la cifra de turistas entrados, sino que lo más importante todavía es que la cantidad de dólares por turista es siempre más baja por la falta de motivación de las fuerzas productivas, por la falta de agilidad de las relaciones de producción y por la falta de libertad, y no hablo de libertad política, la falta de libertad que tiene incluso el mismo funcionario que tiene que pedir permiso a no sé quién, y a no sé quién, y a no sé quién, y cuando le dan el permiso ya pasó la iniciativa que iban a hacer. La baja afluencia de turistas a Cuba provocó que los hoteles administrados por el régimen permanecieran con 7 de cada 10 habitaciones vacías en el primer semestre del 2023. Las redes sociales se llenan de imágenes como estas, de un hotel 5 estrellas en Varadero, puertas rotas, baños destruidos y una miseria inocultable, a lo que se suma una fuerte migración de jóvenes que huyen de la falta de oportunidades en la isla de gobierno comunista. En un país como Cuba, donde no hay nada para nadie y todo es del gobierno, pues es, entre comillas, relativamente fácil
ganar dinero si hubiera inventiva, si hubiera amor por el trabajo, si hubiera un estímulo para los trabajadores que están en esto. El cese de rutas de JetBlue desde el 17 de septiembre y las reducciones de United, American y Southwest se suman a las bajas cifras de viajeros recibidos en octubre desde Estados Unidos. Canadá se mantiene a la cabeza y no parece haberle afectado el cambio de estatus establecido para Cuba por su gobierno, que a inicios de septiembre emitió una alerta de preocupación para viajar a la isla por la escasez de artículos de primera necesidad, incluidos alimentos, medicinas y combustible. El canadiense es un mercado muy barato que tú tienes que darle unos precios por el piso, porque si no, no puede. Pero además, lo más importante, no hay comida. Ya vimos el escándalo que se le dio a Sunwing, que después a Sunwing la compró WestJet, canadiense, porque dejaron los equipajes en Canadá para montar comida para Cayo Largo, porque no había comida en Cayo Largo. Yo no creo que eso haya sido un episodio aislado, yo pienso que eso sigue pasando. El turismo llamado de locomotora de la economía cubana tendrá que esperar 10 años para ver un crecimiento según Global Travel Report, un informe presentado en Londres. Experto alerta sobre la urgencia de un cambio integral en Cuba. La conferencia La Nación y la Inmigración, recién concluida, fue predominantemente propagandista, según la evaluación de Yaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. En el evento participaron individuos de escasa relevancia, desde una perspectiva económica, en el ámbito del exilio, especialmente en cuanto a emprendimiento real, pero sí con el visto bueno del régimen cubano, dijo Cires en una entrevista. También consideró que Cuba lo que necesita es un cambio, urgente y profundo, no solamente económico, sino político y social. El cambio debe ser en todas las esferas de la vida humana y también debe abrir las puertas, en primero, a todos los cubanos residentes dentro de la isla y en segundo lugar, basándonos en el principio de unidad de la nación, a todos los exiliados, no solo a los que defienden al régimen, enfatizó el entrevistado. Ministro del Interior ruso llega a Cuba. El ministro del Interior de Rusia, Vladimir Kolokoltsev, llegó a La Habana en una visita de trabajo a Cuba, la primera que hace a la isla caribeña en su cargo. Kolokoltsev mantendrá en la capital cubana varias reuniones bilaterales con autoridades del régimen, anunció el medio ruso Versia. El objetivo de estos encuentros es dialogar sobre posibles vías para desarrollar la cooperación entre ambos países en materia de aplicación de la ley y trabajo policial. En su agenda también está prevista la visita al centro Fidel Castro, donde rendirá tributo a los soldados soviéticos caídos en Cuba depositando flores en el memorial erigido en su honor. La visita se produce en un contexto de estrechamiento de relaciones entre Cuba y Rusia, tanto en el ámbito político como económico. El régimen cubano ha sido uno de los aliados de Putin que ha apoyado la invasión rusa a Ucrania y existen pruebas de la presencia de mercenarios cubanos combatiendo junto a los militares rusos. El Departamento de Estado de Estados Unidos reveló que Rusia financia una campaña de desinformación en América Latina a través de medios de comunicación aliados. Los medios del régimen cubano forman parte de esta red. 10 desinformaciones del Estado cubano en su examen periódico universal en ONU. Algunas de las afirmaciones falsas o engañosas que se identificó del discurso público de representantes del régimen cubanos, están relacionadas con los presos políticos, la situación en las cárceles de la isla, el nuevo Código Penal, la protección de los derechos de las mujeres y la falta de libertad de expresión, entre otras violaciones de derechos humanos en el país. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.